¿Qué tal? Buenos días. Hoy en esta entrevista hay una invitada sumamente especial, una gran observadora, investigadora de nuestra realidad y por sobre todo de técnicas y estrategias para memorizar. Ella nos va a contar en unos minutos cómo hace para llevar adelante sus monólogos, sus stand-ups, cómo hace para memorizarlos, para estudiarlos. Ella es Graciela Kipindor, es comediante, es más conocida como la Kipi. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, todo bien, todo bien. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, porque estamos en el contexto de un taller, de un programa de oratoria, de este arte de hablar en público. Una de las cuestiones centrales de este curso es aprender qué significa la memoria, ¿no? Para dar nuestros discursos, para retener determinadas cuestiones importantes como los datos, los ejemplos, las situaciones. Y me imagino que vos como comediante tenés ciertas estrategias para poder memorizar situaciones, contextos, imágenes, datos, para poder generar tus asociaciones. O sea, vos vas a tus monólogos y a tus stand-up sin papel. Esto es el poder que tiene tu cerebro, tu memoria para registrar todos esos datos y no tener esos traspiés que nos preocupan siempre, ¿no? O sea, cuando nosotros damos un discurso y nos ponemos nerviosos, por lo general hay un montón de situaciones e indicadores que muestran cuáles son las fallas en esos momentos de nervios, ¿no? Y tiene que ver con que nos distraemos en una situación en el público, nos pone incómodo dos señoras codeándose o riéndose o como que prestando mucha atención a lo que nosotros hacemos. Hay determinados distractores, pero para eso nosotros de este lado, como oradores, como generadores del humor, tenemos ciertas estrategias para guardarnos una estructura e ir y venir de esa estructura para salvar momentos. ¿Cuál es tu estrategia, Kipi, para hacer tus monólogos, tus stand-ups? Bueno, primero decir que es sumamente importante la memoria en un monólogo. Son casi 50 minutos a una hora de material que me aprendo absolutamente de memoria. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque el monólogo está construido, un monólogo de humor está construido, escrito íntegramente por mí, y el proceso de escritura es milimétrico. Yo pienso cada una de las palabras, selecciono cada uno de los remates, y si yo le llego a cambiar una palabra a un remate que tiene, te diría, eh, hasta perfección métrica, digamos, porque tiene el largo y el ritmo que se corresponde con la oración anterior. Entonces, si yo le cambio algo a eso, y en vez de decir una palabra, digo otra, no hace reír. Está escrito para que así como estaba en el papel sea gracioso. Entonces tiene que ser gracioso llevado al escenario. Además porque está ensayado con esa intención. O sea, si yo ahí en el escenario se me da por decir una palabra que no es, o un sinónimo, o no sé, dar a entender más o menos parecido, o lo digo con menos energía, o lo que sea, ya no funciona. Listo. Desperdicié ese remate, desperdicié ese bloque. Entonces es muy importante aprendérselo de memoria, pero decirlo como si fuera la primera vez que lo digo, como que Ujú. si se me hubiera ocurrido ahí. Esa Exacto. naturalidad está muy estudiada, está muy preparada. Además que no es material que yo me siento a ver y es lo primero que voy a ver cuando uno estudia el texto de otra persona. Exacto. Yo trabajé en ese monólogo palabra por palabra desde que se me ocurrió el chiste. Entonces vengo viendo, resumiendo, sacando las palabras que no van, diciéndolo de otra forma, probando distintas maneras de expresarlo, entonces estoy muy familiarizada con eso. Mira, y Una qué vez que ya está el monólogo importante, terminado, lo hago muchas pasadas de lo mismo, sí, y bueno, tengo mis técnicas. Te cuento cuáles son algunas. dale, sí, me encanta. Primero separo el material en bloques, ¿no? Bloques que sean movibles, es decir, que no tengan relación con el anterior, ¿no? Entonces, los voy separando a estos bloques, no sé, y por temas.
telos, gimnasio, chetos, autos, picnics, campings. 5 temas, supongamos. En realidad cada monólogo tiene alrededor de 12, por ahí, grandes bloques, ¿no? Entonces, primero memorizo su orden, porque el orden también es importante, porque hay siempre material más indicado para abrir el show, que es el más enérgico, el que tiene remates más cortos, el que implica la participación del público, y después los demás, que van subiendo en intensidad o que van subiendo en material jugado. Yo al material más jugado no lo puedo tirar al principio, porque la gente todavía, nada, acaba de llegar. Claro. Yo los voy preparando y cuando están calientes, ahí tiro Exacto. lo más efectivo. Y lo más efectivo de lo más efectivo, lo más potente del monólogo es para cerrar. Entonces tiene que estar súper estudiado ese orden. Yes. Pero ¿por qué digo que son bloques que se pueden mover de un lado al otro? Porque si por alguna razón yo viera que no funciona o que no tiene la intensidad o me lo olvidé, tengo que saber qué sigue. Entonces digo, bueno, me olvidé, dije telos, bueno, pero lo puedo traer en este momento, o ya está. Me lo olvidé porque no entra en ningún lado, ¿bien? O porque era correlativo con lo anterior y no se va a entender, y ya hablar de esto cuando ya estoy hablando otra cosa, no, listo, así. Pero eso tiene que pasar en un segundo mientras estoy hablando. Así que Exacto. por eso tiene que ser, en mi cabeza tiene que estar súper en cajitas para que pueda disponer de eso cuando lo necesite. O sea, Entonces, qué como te decía, importante las todo palabras esto, son ¿no? muy importantes. Exacto. Sí, Qué importante esto que vos señalás acerca de que hay un trabajo previo enorme, porque hay un trabajo de estructuración, un trabajo de asociación. Es decir, no hay improvisación en esto. A lo mejor la improvisación es pasar, como vos decías, de un segmento al otro. Quizás ahí trabajás una improvisación, pero el resto está todo estudiado, está todo trabajado. Es a importante todo esto. calculado, milimétricamente calculado. El único momento donde yo me permito improvisación, que la hay, siempre la hay, es cuando el monólogo está así de salido. Cuando yo estoy canchereando con el monólogo, cuando yo lo estoy disfrutando, Ahí ahí está. me permito observar, como ya sé lo que viene, estoy tranquilísima, me permito observar qué le pasa al público con eso, si algún silencio necesita más, si me tengo que quedar en la risa, si me puedo permitir tirar un remate que se me ocurrió ahí. A veces esos remates que se me ocurren ahí, los tiros funcionan y se incorporan al monólogo. Y otras veces, Exacto. otros no, elijo que no, o a veces alguien me tira del público, o escucho un murmullo de alguien que codea al otro y le dice tal cosa, y bueno, lo replico, funcionó, se rieron todos, listo, entra. Quedó para el monólogo. Y después Pero también decís que recién hay. la improvisación aparece, la improvisación, la creatividad, la canchereada, aparece cuando la memoria no es un problema. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo en medio del monólogo, maquillada con las luces, haciendo todo, me olvido de algo, mi cara ya no va a estar conectada con el material que digo. No voy a Exacto, estar sosteniendo una actitud. Mi mente va a estar exacto. así, mirando Sí, sí, hacia sí. arriba a ver qué sigue. Ahí ya Claro. está, ya me perdió el público, ya bajé la Ujú. energía, ya me asusté. Sí, Entonces, en ese momento, pierdo. Si yo me olvido, pierdo. Entonces, por eso es un trabajo de repetir 500 veces lo mismo, pero para eso tener en cuenta, que para mí es más que estudiar de memoria. Digamos, los que sí. estudian de memoria son las palabras porque son importantes. Pero tiene que ver con que si yo me olvido algo, tengo que saber o qué sigue o a qué puedo echar mano, Exacto. porque me parece importante eso, atarme Sí, de memoria, pero no como el Padre Nuestro, digamos, sino como exactamente, o sea, está atado de memoria, está atado quizás a esa estructura que vos estudiaste previamente, para luego poder sostener el confort, ¿no? Esa sensación de sí, la que vos me comentabas de ya empezar a sentirte cómoda, relajada, vos estás en tu sí. estructura, estás segura y empezás a soltar todos aquellos temores. Y acá está la pregunta también importantísima, porque ¿tenés miedo? ¿Sentís algún tipo de temor? Un poquito de pánico escénico, la alofobia, antes de entrar a tus stand-up y pararte frente a la gente?
Sí, siempre, siempre me duele la panza, estoy descompuesta. Antes de subir al escenario me digo, ¿por qué hago esto? No tendría que estar haciendo esto acá, tendría que haber estudiado otra carrera, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? No, porque a veces lloro, pero bueno, salgo al escenario sintiéndome graciosa y sintiéndome poderosa. Eso es lo que hago antes del escenario. Yo no puedo ir con esas, ay, no sé cómo me saldrá, les gustará o no, tengo miedo. Si yo salgo con esa cara al escenario, me comió el público. Me Sí, comió el público, porque el público también tiene su poder. claro. Poder que yo tengo que conquistar, no acobardarme con eso. Entonces la clave es en ningún momento dejar de sentirme graciosa. Pero Ujú. si yo estoy pendiente de la letra, ya está. No tengo cómo conectar, cómo jugar, cómo disfrutar de lo que está pasando, cómo medir lo que le pasa al público, porque estoy en mi mente, estoy pensando qué Exacto. decía, en qué parte de la hoja estaba arriba o abajo, qué seguía de eso, no puedo. Mirá qué importante Entonces, esto también que acabas de mencionar, el tema de estar segura y de sentirte poderosa, porque un respaldo gigante para poder estar parado frente al público, poder decir todas estas cosas y no perdernos y no sentir temor, es tener una autoestima enorme, ¿no? Y por lo general nosotros generamos esta cosa de un auto boicot, no, soy un estúpido, no voy a poder, me va a salir mal, me voy a equivocar, incluso hasta después de dar el discurso o el monólogo, seguimos como tentados a rumiar esto de, lo hice pésimo, no me salió, acá lo tendría que haber hecho así. Está esta cuestión entonces fuerte de la autoestima que vos marcabas hace un rato. sí, una cosa es ser poderosa, sentirse poderosa, y otra cosa es sentirse infalible, ¿no? Entonces, Ujú, esas son dos conceptos diferentes. sí, Siempre, por más confiada y más trabajo que yo tenga interior, por un lado, aparte, y profesional, digamos, de mi oficio, eh, incide también esto que yo siento que este remate no podría haber funcionado de otra forma, esto, qué sé yo, pero es para trabajar, no para tratarme mal. claro, Si yo después de eso, y cada vez que me acuerdo, me pongo colorada y me siento mal, está bien, sí, podría haber sido de otra manera, pero no me va a pasar dos veces lo mismo. Es exacto. para trabajar, para hacerlo mejor, no para dejar de hacerlo. Eso ese creo que es el límite. Sentirse poderoso, pero saber que puede fallar y sentir que si falla, se puede arreglar. Podés tener una segunda Claro, oportunidad de hacerlo mejor. No decir soy exacto. un desastre, dejo y no me animo más, entonces lo digo. No, porque además hay que ir con absoluta confianza y seguridad. Vos fíjate de lo que se trata. Yo estoy hablando en un escenario, supongamos de unas líneas que tienen que ver con que yo me siento absurda o que no entiendo determinada cuestión. Llamé a 200 personas para decirle que no, que me siento insegura con algo. Ajá, Es decir, eh, o tengo que parecer realmente insegura, o tengo que sentir que yo puedo hacerles creer eso, claro, que yo puedo sostener eso en el escenario, y que esa anécdota, o que ese remate, o que esa observación es digna de contar, de aplaudir, y los va a hacer reír. ¿Entendés? Entonces todo eso, incluso la actitud con la que yo me presento en cada una, porque no es que yo hago todo el tiempo de una boluda, ¿no? exacto, Hay sí, 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 sí. cuestiones frente a las que yo tengo diferentes actitudes frente a lo que cuento. Ujú, Puedo hablar de una cuestión y mostrarme desde la actitud de no entiendo, me parece absurdo. Me meto en otro tema y aquel tema me enoja, me meto en otro tema y aquel tema me da risa. Eh, exacto. Hay otro que lo planteo lleno de preguntas. Y Tengo esto hipótesis también absurdas, no sé, depende. Entonces tengo que saber exacto. sostener mi actitud y si estoy pendiente de la letra, ya está. Mi actitud es una chica que no se sabe la letra. Y esta también es una estrategia, ¿no? Porque el hecho de ir pasando por situaciones para vos, también es hacer pasar al público por distintas situaciones con esta idea de persuadir, de llevar la atención de ellos de un lado al otro, de que estén con vos. También es una estrategia en el monólogo y en el stand-up, ¿es así?
Sí, básicamente se trata de que el monólogo no gira en torno a un solo tema, son varios. Entonces, lo que lo hace variado también es trabajar lo que te decía recién, diferentes tipos de actitudes. Y Exacto. encontrar que la gente se identifica o identifica a otras personas que conoce con esa Ujú. emoción. Capaz Eso no es, con la vivencia, pero sí con la emoción. sí, Si yo escucho ponerle el monólogo de una mujer que cuenta sobre el embarazo y el puerperio, capaz que yo nunca viví todas esas cosas, sí, 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 pero me puedo identificar con las emociones que ella describe, las puedo reconocer, es capaz de contármelo de una manera en la que yo reconozco todas esas emociones mías en algún momento. Me puedo reír de lo gracioso que ella cuenta todo lo que pasó. es Entonces, genial, sí. llevar a la gente, la excusa es a través de determinadas vivencias, experiencias, observaciones, pero en realidad la estás Excelente. llevando por una emoción, de una emoción a otra. Todas tienen que Exacto. resultar graciosas. Ese es el tema. Y que resulta que son emociones universales, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer evocación de esas cuestiones universales en donde todos nos vamos a sentir en ese lugar y en ese sitio, ¿no? Cuando hacemos referencia a estas cuestiones. Y yo para ir Mira, cerrando, no sé si ay, siempre, no sé si siempre, ajá, porque las emociones, no, las emociones o las reacciones frente a lo mismo no son tan universales. Primero porque eh, es como suponer que somos todos iguales y nos pasan lo sí, mismo con diferentes cosas, ¿no? Y capaz que hay otra persona que no, que le pase absolutamente lo contrario. Pero ujú, eso es lo interesante. Mirá lo que le pasa a esta chica con esto. Lo entiendo, me puedo poner en su lugar, me hace reír como lo cuenta, pero a mí no me pasaría ni loca. Es claro, como diferentes reacciones así frente a esto. Y lo que uno cuenta también se tiene que estar fijando siempre de que lo que uno cree que es universal, eh, para otro no. Si viene un chico y me cuenta, mirá de gracioso lo que pasa en este videojuego, porque todos los chicos que lo conocen, me dice a mí, 39 años, lo que pasa en este videojuego, yo no lo sé ni prender. sí, Entonces ahí lo que él cree que es universal y conocemos todos, yo me quedo afuera, ¿entendés? Y a veces quienes quedan afuera, por eso hay que tener también una idea de a qué sí, público te sí, dirigís sí, 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 y cómo se compone la diversidad de público que te observa, que te escucha, que te mira, eh, porque a lo mejor alguien no entiende. A veces, hace unos años yo hablaba de Tinder, tenía que explicar qué era, y claro, había gente claro, que no claro, sabía. sí, Entonces es sí. como que, bueno, ahí te das cuenta. No, excelente. Bueno, ya para ir cerrando este encuentro, este diálogo con la Kipi, quería pedirte si podés, acerca de esto de la memoria, de las estrategias, ¿qué recomendaciones les darías a una persona que se tiene que presentar a dar su primer discurso, ya sea, no sé, es una docente y tiene que pararse a hablar con el equipo de docente y equipo directivo, es su primera vez, un chico en un examen, ¿qué estrategias utilizar para calentar motores? ¿Qué estrategia para salir de esa pereza mental y aprender y empezar a memorizar? Mira, primero, ante todo, reconocer el propio poder que uno tiene, el poder que te da la experiencia, el saber, lo que vos crees que podés cambiar con eso que vas a decir, y reconocer lo mismo en las personas. Es decir, si yo, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo mío, yo siempre pienso, me siento graciosa, me siento, antes de subirme al escenario, me siento graciosa, siento que mi monólogo es inteligente, que he trabajado intensamente en eso, que tengo experiencia, que sé lo que hacer, cómo funciona la energía, que sé manejar la energía en un escenario, pero también sé que del otro lado del camarín hay gente inteligente, que es Claro, graciosa, que tiene buen gusto para el humor. Entonces, siempre desde ese respeto, ¿no? No es que yo soy la canchera, me llevo todo por delante, no. Y voy a sí. conquistar ese público porque lo que yo tengo para decir es importante. Siempre desde ese lugar, ¿no? Ay, no sé si se van a reír, no, no sé nada, así que no me tendría que haber presentado pensando Ujú. así. Voy confiadísima en que sí.
Entonces, primero eso, es cómo se para uno, o desde qué lugar, cómo se va sintiendo antes. Y segundo, mucha preparación. Yo para estar en un escenario, para que se justifique, la entrada que la gente pagó, la niñera que buscó para los chicos, el chamullo que le hizo a la persona con la que está yendo, lo que le costó juntar a las 5 amigas para que vayan, para honrar eso, tengo que tener mucha preparación. Voy pensando en eso todos los días. Hay gente que el lunes, cuando yo me voy a presentar el sábado, el lunes ya está hablando con las amigas y viendo, a ver, yo pago la entrada por todas y allá me dan. ¿Entendés? O que está diciendo a la niñera, convenciéndole al marido para que ese día no se duerma, para que vayan a ver el show. Yo ya el Coreano. lunes estoy pensando de que hay gente que deja de gastar en otras cosas para ir a verme. Sí, Entonces, perfecto, me voy preparando todos los días anteriores, perfecto. ensayando no solamente lo que voy a decir, sino también poniéndole la energía en el Ujú, ensayo. Eso también es muy ujú. importante, porque si yo ensayo como ensayamos cuando éramos chicos, memorizamos, ¿no? Los representantes de la docente. Cuando vayamos a decirlo, lo vamos a decir con esa actitud. Entonces tiene que ir ensayado hasta mentalmente, con la energía y jugando con los tonos de voz Sí. que le vas a poner, Ujú. bancándose los silencios, todo lo demás. Todo eso tiene que estar ya puesto en el cuerpo, en la memoria del cuerpo, porque el cuerpo también va memorizando qué hace frente al remate. Exacto. Entonces el cuerpo también memoriza. Entonces cuando ensayo, no ensayo solamente visualmente, sino que voy poniendo el cuerpo. Eso me parece Perfecto. también muy importante, porque el cuerpo tiene memoria y el cuerpo Sí, nos sí, sí. ayuda a que cuando yo bajé los hombros, hice un gesto hice este Sí, sí, gesto, sí. después de eso me paré o caminé o hice otra cosa y ya ahí me recuerdo también. Otra técnica que uso es relacionar el remate, por lo general en humor, el remate está colocado, la palabra potente del remate Ujú. está ubicado en la última o en las últimas palabras de una oración. Entonces esa última palabra, que no la puedo cambiar, que es la palabra sagrada, la que provoca la explosión, la relaciono con la siguiente. La relaciono visualmente, capaz que no Claro. tiene nada que ver Sí, sí, sí. un albañil con un hilo de coser, que yo digo después, o que tiene que ver con lo que yo voy a hablar después, pero me imagino Ahí está un el poder albañil ya. en la obra cosiéndose las medias con eso. Esa imagen no me la Sí, olvido más. está bárbaro, está Entonces yo bárbaro. sé que cuando digo albañil, me lo imagino cosiendo y sé que lo siguiente está relacionado con un hilo de coser. Y ahí esa es una técnica que uso para acordarme qué es lo que viene después. Está genial, está genial. Y después, a medida que voy diciendo el monólogo, siempre, y otra cosa que hago es tener una especie de cartelito con Ujú. estos bloques, el orden de los bloques. Lo Bien. tengo en un costado del escenario, en uno de esos papeles, para que no se note que es un papel. ¿Viste Sí. esas carpetas que nos dan en la fotocopia, viste que siempre vienen Sí, sí, plásticos, sí. no sé, es como, no sé, es como un transparente así de acetato, no sé, Ajá. que no tiene brillo, lo escribo con un fibrón y lo pongo en un costado en el escenario donde yo voy generalmente a tomar agua, lo pongo ahí. No se ve con las luces, no se ve desde ningún lado, pero eso está escrito. Yo porque no puedo escribir Bien. la mesa del Claro. teatro, ¿no? O el banquito donde pone el vaso de agua. Y yo sé en mi mente que en el peor de los escenarios, si yo me fuera a olvidar algo, voy ahí y tengo eso. Qué Nunca lo genial, veo, porque qué además, genial. si pudiera verlo, no, no, soy chicata, Es más, pero es es más mi esa red de seguridad, seguridad. exacto, es tu red de seguridad. Sí, o lo mismo un papelito en el bolsillo del pantalón y lo tengo Claro, ahí. Es mi red de seguridad. Nunca me pasó que te hagan sacar un papel de acá y decirlo. Y tengo un remate inventado por si eso llegara a pasar. ¿Me entendés? exacto, Nunca fue necesario. Pero en mi cabeza es, si pasa, estás preparada. está perfecto. Pasa, estoy preparada. Entonces es como diferentes cosas. O tengo también algunas frases para decir cuando hice una laguna. Ir preguntando, siempre cuando yo digo,
¿La están pasando bien? Sí, y ahí mi cabeza estaba buscando a ver qué sigue acá. Son Esos segundos, son segundos, de claro. Son segundos, son Qué segundos, pero genial. esa cabeza me sirvió para ir a Sí. buscar, estoy en el bloque número 4, me falta el número 5 era de tantos, listo, ya está. Ahí Y ya la tu gente está cerebro bien, hizo bien, yo ya, todo. ahí está. No, es Así que increíble, cuando está me vean en buenísimo. el escenario diciendo, la están pasando bien, mi cerebro está humeando. En realidad está perdida por ahí por los laberintos del cerebro. Pero bueno, ha sido. Claro, pero Claro. lo digo súper segura, como, Sí, 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 sí. No, no, no no. pasa Tu nada, la cuerpo gente está nunca se da mostrando cuenta otra de eso. cosa, claro. Pero la idea es eso, yo tengo que sostener todo el tiempo el personaje escénico que estoy haciendo. Yo ahí no soy una actriz, yo hago de mí misma. Pero es un personaje que yo tengo que Bien. sostener todo el Exacto, tiempo. exacto. El Así actor sea que social. esté pidiéndole que me alcancen un vaso de agua o preguntándole algo a alguien del público, no importa, yo tengo que sostener el personaje todo el ¿Sabes? tiempo, Te el cuento, personaje escénico. Kipi, que esto yo siempre en los cursos de oratoria suelo recomendarle a mis alumnos que cuando no podemos ser nosotros, seamos alguien en ese momento de situación de examen, en ese momento de discurso, ese inventarnos ese actor que va a ir con nuestro cuerpo a dar ese discurso, como es esta situación estratégica que nos estás contando. Yo ahora, ya para despedirme de vos, agradecerte profundamente esta gran amabilidad y hospitalidad para con tus enseñanzas, tus sugerencias. Yo les voy a pedir a mis alumnos que están haciendo este curso en todos los rincones de la provincia que tomen nota de todo lo que se dijo en esta entrevista, en este encuentro, porque todo, absolutamente todo, yo no he encontrado ninguna parte que tenga desperdicio. Todo lo que dijiste fue un cúmulo de estrategias, un cúmulo de experiencias tan interesantes para que nosotros nos pongamos mano a la obra y entendamos que no hay improvisación, hay trabajo y hay mucha responsabilidad respecto de la persona y del grupo que tenemos enfrente. Así que bueno, agradecerte profundamente, Kipi, nuevamente, y bueno, ya nos van a ver o en redes sociales o en esta cápsula educativa de este programa de oratoria para toda la provincia. Bueno, me alegro haberles sido útil en algo. A mí me apasiona mucho el stand-up, me parece que siempre trato como de honrar ese trabajo así milimétrico, como te decía, y de horas de escribir, de probar formas y de ensayarlo, me parece que eso es lo que hace que un show sea de calidad y de que se pueda mantener la atención del público desde que empieza hasta que termina. Es como que vos decís, todo estuvo bueno, lo volvería a hacer, lo recomiendo, valió la pena, se lo cuento a alguien, y después, eso es lo que sustenta mi trabajo. Así que hay mucho trabajo detrás de eso. Así que bueno, me alegro de haberlo podido explicar. Muchísimas gracias y por supuesto que vas a estar invitada al cierre de este gran programa de oratoria para que estemos con estos alumnos de toda la provincia a ver qué nos cuentan, sus experiencias, cómo les fue con las actividades de memorizar, de dar un discurso enfrente de una cámara, de hablar, de practicar sonetos, canciones, de simplemente ensayar una exposición oral para un examen, no sé, de repente Perfecto. muchas situaciones. Así que muchas gracias de nuevo y estamos otra vez en contacto. Gracias a vos y un abrazo para todos.